Shalom a todos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva charla. Hola Aníbal, Blanca, Carla, Johnny, Gaby, Nico, Eduardo, bienvenidos a todos a esta segunda parte de la santificación para ser sacerdotes, lo que es comer con Yahweh. Vamos a dar comienzo a esta parte de la charla. Después de que Aarón y sus hijos fueron lavados, vestidos, satisfechos, estaban listos para servir a Elohim. En otras palabras, estaban listos para ministrarle a él la comida. Podemos decir que los sacerdotes eran mozos, ¿no es cierto?, que le llevaban la comida a Elohim y le servían. Ellos no le ofrecían a Elohim otra cosa que no fuera la comida apropiada para él, ministrando la comida a Yahweh. La santificación que se describe en Shemot 29 en realidad se compone de 4 pasos. Los primeros 3 pasos, o sea, el lavar, el vestir y el satisfacer, se encargaban de la necesidad de los sacerdotes. El cuarto paso, el de ministrar Mashiach a Elohim como la comida que los satisfacía, estaba relacionado con la necesidad de Elohim. Ser un sacerdote es servir a Elohim, es ministrarle a Mashiach para su satisfacción. Por lo tanto, ser un sacerdote incluye 3 pasos relacionados con los sacerdotes y otro paso relacionado con la satisfacción de Yahweh. Esto quiere decir que después de que Aarón y sus hijos habían sido lavados, vestidos y satisfechos, todavía no estaban calificados para servir como los sacerdotes. Ellos aún necesitaban recibir las ofrendas con las cuales servirían a Elohim, las cuales serían la comida para Yahweh. Solamente cuando se da este paso la santificación es completada. Como el pueblo de Elohim, todos hemos sido redimidos. Sin embargo, esto no es suficiente para calificarnos para servir a Elohim como sacerdotes, como tantos insisten reivindicando falsas enseñanzas. Lo más que puede hacer la redención es darnos el derecho y la posición para ser santificados a fin de en su momento llegar a servir a Elohim como sacerdotes. Esto es un proceso, ¿sí? Entonces la cuestión es, la pregunta es, ¿somos sacerdotes? Sí, pero potencialmente y no de hecho. Esto es, somos sacerdotes en el plano espiritual, donde ya todo ha sido consumado, pero no en el plano terrenal, donde las cosas pasan por su proceso. Entonces esto es como entrar en la universidad, ¿no es cierto?, porque aprobamos el examen de ingreso. Tenemos grandes posibilidades de alcanzar a convertirnos en lo que estudiemos, pero aún no lo somos de facto, ¿no es cierto? Y llegar a ser médicos, ingenieros, abogados o cualquier otra cosa dependerá de nuestro esfuerzo, ¿no es cierto? Así como calificar para ser sacerdotes dependerá de nuestra santificación, de nuestra disposición a ser quebrantados y santificados. Muchos no comprenden que Yahshua vino a salvarlos para que podamos hacer la parte que nos corresponde, ¿sí? O sea, santificarnos en las manos del Ruach. Bajo la falsa teoría de Yahshua ya lo hizo todo, se enseña a la gente que no debe hacer nada, ni siquiera tener un comportamiento adecuado que pueda demostrar que sí han sido salvos, por lo menos, ¿no es cierto? Como mínimo tendría que haber eso. Cuando creímos en Yahshua, fuimos salvos.
Pero si queremos ser, de hecho, sacerdotes, debemos ser ordenados, ¿no es cierto? Es decir, santificados. Nuestras manos deben ser llenadas, como hemos estado estudiando. Como ya hicimos notar, Aarón y sus hijos ya habían sido salvos, es decir, habían sido rescatados de Egipto y habían sido bautizados en el mar de juncos, ¿sí? Pero ahora estaban siendo nuevamente purificados. Esto explica que una cosa es la salvación y esa parte queda asegurada para siempre, pero para funcionar dentro del reino debemos ser llenados, purificados en la santificación, o no seremos sacerdotes. Por lo tanto, después de la redención necesitamos la santificación. Esta santificación se compone de 4 pasos: ser lavados, ser vestidos, ser satisfechos y servirle la comida a Elohim. En este mensaje vamos a estudiar el 4º paso, o sea, el último, ¿no es cierto? El asunto más difícil de comprender en el capítulo 29 del Shemot es el de los sacerdotes sirviéndole la comida a Elohim para su satisfacción. Por el contrario, es muy fácil comprender el hecho de que los sacerdotes deban ser lavados, vestidos y satisfechos. Como mencionamos, el pecho y la espaldilla izquierdos del segundo carnero eran la porción que los sacerdotes disfrutaban. Junto con esto, los sacerdotes también recibían pan de la cesta donde se encontraba el pan de la comida de Elohim. Por lo tanto, los sacerdotes disfrutaban de la carne y del pan. Esto se puede comparar con la ocasión en que Yahshua alimentó a la multitud con 5 panes y 2 peces. En ambos casos, la gente fue alimentada con carne y pan. Por lo tanto, la dieta de los sacerdotes era en sí, por así decir, muy simple, ¿no es cierto? El punto de ministrar la comida a Elohim es mucho más complicado, debido a que Elohim no es sencillo, tampoco lo es servirle el alimento. Por ejemplo, para una madre es muy fácil prepararle la comida a su hijo, ¿no es cierto? Sin embargo, si el gobernador del estado viniera a comer a su casa, la preparación de la comida sería mucho más complicada, evidentemente. Sin duda alguna, ella no le haría lo mismo que le daría al niño. Siguiendo el mismo principio, el alimentar a Elohim es mucho más complicado que alimentar a los sacerdotes. Shalom Mariel, shalom Mili. Bienvenidas. La comida de Yahweh. De esta manera harás con Aarón y sus hijos, tal como te he ordenado. Los ordenarás en 7 días, y cada día prepararás un becerro como ofrenda por el pecado para expiación. Limpiarás el altar realizando una purificación sobre él y lo ungirás para consagrarlo. Por 7 días realizarás una purificación del altar para consagrarlos, y el altar vendrá a ser algo sagradísimo. Todo el que toque el altar quedará consagrado. Ahora bien, esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día regularmente. Ofrecerás un cordero en la mañana y ofrecerás el otro cordero entre las 2 tardes. Además, con cada cordero, 1/10 parte de un efá de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero entre las 2 tardes, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, una ofrenda al fuego para aroma grato a Yahweh. Esto será el holocausto continuo por sus generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh, en el cual me reuniré con ustedes para hablarles. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria, dice Shemot en el capítulo 29 del 35 al 43. Nos deben llamar la atención los platos, por así decir, que se le servían a Elohim como su comida para la consagración de los sacerdotes. El primer plato era un becerro para la ofrenda por el pecado, cosa que ya estudiamos más a fondo en las charlas anteriores. Luego le seguían los 2 becerros de 1 año, frescos, jóvenes, vigorosos, llenos de fuerza, ¿no es cierto? Animales perfectos siempre. Después, 1/10 parte de un efá de flor de harina mezclada con aceite. La cantidad de aceite era 1/4 parte de un hin, aproximadamente 1 litro nuestro, ¿no es cierto? Mientras que la cantidad de harina equivalía a unos 2 kilos. Además, para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino, dice, ¿no es cierto? En Pasuk 40. La cantidad de vino era la misma que de aceite, 1/4 parte de un hin, o sea, más o menos 1 litro. Así que aquí vemos 3 cosas que pertenecen a la vida animal: el becerro y los 2 corderos, y otras 3 que pertenecen a la vida vegetal: la harina fina, el aceite
aceite y el vino. Todos estos eran los víveres, ¿no es cierto?, que se usaban para cocinar la comida de Elohim, para prepararla y presentársela. Hace años se me hacía difícil recordar todas estas cosas, sobre todos estos víveres, ¿no es cierto? No podía entender por qué Moshe escribió esta sección de la palabra de forma tan confusa. Tal vez ustedes necesiten leer este capítulo varias veces antes de que vean todo muy claro, porque realmente es confuso. Según este capítulo, la comida de Elohim incluía el becerro, los 2 corderos, la harina, el aceite y el vino. La cantidad de harina fina era una 1/10 parte de un efá, y un efá es lo mismo que 10 homers, como dice en el capítulo 16, el homer es la 10ª parte de un efá. En cuanto a cuando ustedes recuerdan, los israelitas estaban juntando el maná. Por lo tanto, una 10ª parte de un efá era un homer. Conforme entonces a Shemot 16, cada persona debía recoger en aquella época un homer de maná. Por lo tanto, la cantidad de la comida de Elohim era un becerro, 2 corderos, la 10ª parte de una efá de harina fina y una 4ª parte de hin de aceite y vino. El becerro se ofrecía como la ofrenda del pecado y los 2 corderos se ofrecían juntos ya con la harina, el aceite y el vino, ¿no es cierto? Y eran el holocausto y la ofrenda de paz, como ya estudiamos. En tipología, el holocausto es la comida para Elohim. Si esta ofrenda es para la satisfacción de Elohim. Sin embargo, a fin de que Elohim se coma el holocausto que le presentamos, primero debemos ofrecerle la ofrenda por el pecado. Nosotros debemos hacer eso. La ofrenda por el pecado no es la comida de Elohim, aunque las entrañas y la grosura eran quemadas para su satisfacción. Sin embargo, no es para su alimento. Por lo tanto, no podemos decir que esta ofrenda se consideraba a los ojos de Yahweh como comida. Pero sabemos que algunas partes de la ofrenda por el pecado eran sí para su satisfacción. En el mensaje anterior mencionamos que según Shemot 28 y 29, Elohim quiere que lo invitemos a comer, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros que somos los anfitriones, los que lo invitan a comer, somos pecadores. Y ese es el problema. Por lo tanto, antes de que Elohim pueda venir a comer con nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa debe ser acabada. Esta es la razón por la cual Shemot 29 no habla de la ofrenda por la transgresión, sino de la ofrenda por el pecado. ¿Sí? ¿Entienden con claridad la diferencia entre la ofrenda del pecado y la ofrenda por la transgresión? Es importante que conozcamos esta diferencia, y como este asunto es confuso para muchos, nunca está de más repetirlo. Vamos a hablar del pecado y los pecados brevemente. En el Berij Hadashah, la palabra pecado es usada de 2 formas. En singular, pecado, y en plural, como pecados, ¿no es cierto? El Berij Hadashah dice que Mashiach murió en el madero tanto por nuestro pecado como por nuestros pecados. Y Yahanan dice, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. En Corintios 15, porque primeramente les he transmitido lo que asimismo recibí, que Mashiach murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Kefa dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos para la justicia. En otro capítulo dice también, porque también Mashiach padeció haciendo el bien una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Ibrín, en el capítulo 9, dice, ha sido manifestado para quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo. Un poco más adelante agrega, así también Mashiach fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y por segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación. Por lo tanto, en el Berij Hadashah existe una distinción entre los pecados, el pecado y los pecados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado denota nuestra naturaleza caída. Como seres caídos, nuestra naturaleza es pecaminosa. A los ojos de Elohim, en realidad, nuestra naturaleza es el pecado mismo. ¿Sí? Somos la central del pecado. Una mesa que está hecha de madera es de madera misma, es madera en sí misma, su naturaleza es la madera. ¿Sí? De la misma manera, no solo somos pecaminosos porque cometemos pecados, sino que somos la raíz del pecado. Esa raíz está en nuestro interior y no podemos producir otra cosa. Todos necesitamos darnos cuenta de que somos la constitución del pecado en sí, que solo podemos producir pecado y que solo podemos reproducir
pecado. Nuestros hijos tienen nuestra misma configuración, no podemos darle otra cosa, ¿sí? Como David comprendió muy bien, dice aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, en el Mismor 51. Según lo que Shaul le dice en Romanillín 5:19, fuimos constituidos pecadores. Por lo tanto, el pecado está relacionado con nuestra naturaleza pecaminosa, que es nuestro ser natural. Los pecados son un asunto de las obras, de los actos y de nuestra conducta. Un bebé tiene una naturaleza pecaminosa de nacimiento y a medida que va creciendo cometerá pecados. Y es la manifestación de esa naturaleza interna. El pecado se refiere entonces justamente a esa naturaleza y los pecados a los actos, la exteriorización de esa naturaleza. Por fuera tenemos los actos del pecado, por dentro tenemos la naturaleza de pecado. Por lo tanto, necesitamos un redentor, un sustituto, y este es Yahshua. Evidentemente, él murió en el madero por nuestros pecados y también por nuestro pecado. Como aquellos que invitan a Elohim a comer, entonces debemos confesar que hemos pecado y que somos pecados. Debemos confesar ambas cosas porque todavía seguimos teniendo esa raíz de pecado en nuestro interior, ¿no es cierto? Seguimos teniendo nuestro viejo hombre. Sin embargo, la mayoría de las personas que creen en Yahshua HaMashiach en una reunión de la Besorá solo se dan cuenta de que son pecaminosos en sus actos. Y la gran mayoría de nosotros solamente nos dimos cuenta de eso cuando fuimos salvos. No terminamos de entender el asunto de que nuestra naturaleza era el pecado en sí, ¿no es cierto? En mi ministerio yo nunca he conocido a alguien realmente que al momento de arrepentirse se haya dado cuenta de que él es pecado en sí mismo. Sí, todos nos hemos dado cuenta que éramos muy pecaminosos y nos arrepentimos de todas las cosas que habíamos hecho, pero no de lo que éramos en sí mismo, porque eso no lo vimos en ese momento. Yo no conozco a nadie realmente que lo haya visto en ese momento. Y nadie que al momento de ser salvo, de creer en Yahshua, se haya dado cuenta de que somos satánicos. Realmente somos satánicos porque el pecado es satánico, es hijo de Hasatán, ¿no es cierto? Entonces, muchos ni siquiera después del paso de los años han comprendido esto, y esto ya es más trágico, ¿no es cierto? Insisten en pretender que Yahweh se reúne con ellos, aún a pesar de muchos de ellos negarse a ser purificados, ¿sí? Y este es un problema. Cuando insistimos en que no debemos seguir los pasos descritos por Yahweh para ser ordenados sacerdotes, hoy de la orden de Melquisedec, obviamente no estamos hablando de la orden arónica, ¿no es cierto? Porque sostenemos que estas cosas han sido abolidas, como tantos están afirmando, entonces estamos negándonos a ser purificados y decimos todos esos son rituales antiguos que han sido abolidos, ya no sirven, no sabemos cómo ser verdaderamente sacerdotes y estamos negándonos a que el Ruach trabaje en nosotros, estamos desobedeciendo y esto va a resultar en que Yahweh no nos atenderá a plenitud, ciertamente. No porque Él sea malo y se niegue porque seguimos desobedeciendo, sino porque si seguimos desobedeciendo no vamos a entrar en el camino de la comunión con Él. Él no va a venir a comer con nosotros, aunque claro, podemos mentirle a muchos insistiendo en que Él nos acompaña, porque a final de cuentas se trata de cosas espirituales, ¿no es cierto? Entonces basta que uno afirme para que el resto de la gente tenga que creer aparentemente que lo que las personas dicen son verdad, y sin embargo eso es confiar en la carne. Esto es como el traje del emperador y nosotros debemos darnos cuenta de esto si queremos invitar a Elohim a comer. Muchos piensan que algunas personas como Gandhi, Confucio, Buda y otros filósofos o pensadores no estaban equivocados en lo absoluto, ¿sí? Muchos los honran, los respetan y hasta los consideran santos, literalmente. Pero aun si ninguno de ellos hubiese hecho nada malo exteriormente, realmente, su naturaleza es igual a la de un ladrón, es igual a la de cualquiera de nosotros. Si, por ejemplo, un árbol de durazno que da fruto y otro árbol de durazno que no da fruto, poseen la misma naturaleza, no importa si uno da fruto o el otro no lo da. Los dos son durazneros. De la misma forma, no importa cuán buenas esas personas o cualquier otra hayan sido externamente, de todos modos, eran pecadores por naturaleza, ¿sí? Tal como todos los demás. Cuando invitamos a Elohim a comer, debemos darnos cuenta de lo que somos, de lo que es nuestra naturaleza. Tal vez algunos digan, yo soy un hijo de Elohim.
Sí, todos somos hijos de Elohim según nuestro nuevo nacimiento, lo cual nos hace hijos de Elohim en nuestro nuevo hombre. Según nuestra naturaleza caída, sin embargo, todavía somos pecado. Aunque no hayamos pecado hoy ni hecho nada malo, todavía somos pecado. Por lo tanto, necesitamos tomar a Mashiach como nuestra ofrenda por el pecado. Esto equivale al regreso del hijo pródigo. Antes de llegar fue lavado, fue vestido, fue alimentado con el becerro cebado, que es Mashiach, ¿no es cierto? Sus pies fueron calzados y le pusieron un anillo, que es el ruaj de la promesa, ¿no es cierto? Según el Shemot 29, 35 y 36, por 7 días cada día de la santificación de los sacerdotes se ofrecía una propiciación, ¿no es cierto? Este becerro era ofrecido todos esos días, cada día se ofrecía un becerro como una ofrenda por el pecado, además del resto de las cosas, ¿sí? Entonces veamos bien y comprendamos. Aarón y sus hijos fueron lavados y vestidos una única vez. ¿Sí? Ellos no repetían eso todos los días, ¿no es cierto? Es obvio que ellos se vestían y desvestían cada día porque tenían que salir del Ohel Moed y ellos no podían llevar las vestiduras fuera del recinto. Sabemos que esto es una representación, sombras de una realidad espiritual, evidentemente, ¿no es cierto? Pero las ofrendas de purificación se realizaban por 7 días. Todas las ofrendas seguían siendo presentadas los 7 días. Estos 7 días son el tiempo dado a la creación, los 7 milenios, ¿sí? Que ya hemos mencionado otras veces, para su purificación. Todo lo que implica 7 tiene que ver con el periodo de tiempo completo para el perfeccionamiento de todas las cosas. Por eso el 7 es un número de perfección. En breve vamos a entrar en el milenio, ¿no es cierto? En la era de Sukkot, el séptimo y último milenio de la semana, el día de 1000 años en el que muchos entrarán en el reposo de Yahweh para ser purificados por él y cesar de nuestra vana tentativa de agradarle. Como sacerdotes que estamos siendo ordenados, nosotros a diario debemos ofrecer Mashiach Elohim como nuestra ofrenda por el pecado y también realizar el resto de las ofrendas a diario, ¿sí? Porque los 7 días son un símbolo de que estas cosas serían perpetuas durante este ciclo completo de 7000 años. Shalom, Katy, bienvenida. La ofrenda por el pecado para la expiación. Y cada día prepararás un novillo como ofrenda por el pecado para expiación. Vamos a hablar bastante de la ofrenda del pecado por la expiación porque es un tema sumamente importante y básico. Algunas traducciones usan la palabra propiciación en lugar de expiación. La palabra hebrea es kafar, que es la misma utilizada en Bereshit cuando el arca fue calafateada, ¿no es cierto? Fue sellada. Y la raíz también, de la cual deriva el término Caporet, que es el nombre que se aplica al propiciatorio, la tapa del arca. Recuerdan que también ya estudiamos estas cosas. En su uso espiritual, en el Tanaj, la palabra kafar es traducida como expiación. Siempre. Mientras que la palabra griega equivalente que se usa para traducir es hilasterion, ¿sí? Que implica propiciación a través de la reconciliación y es traducida como propiciación en todas las traducciones. Las dos traducciones implican los dos lados de un mismo acto, ya que para el lado de Elohim es una expiación, o sea, pagar la deuda, mientras que para el lado humano es una propiciación, reconciliarnos con él. Existe un problema, como ya hemos dicho, entre nosotros y Elohim. Ese problema es el pecado y el pecado nos separa de Yahweh. Entonces eso nos mantiene alejados de él. Pero Mashiach como sacrificio, como la ofrenda del pecado, ha sido ofrecido para resolver este asunto del pecado y de los pecados que estábamos hablando, ¿no es cierto? Y para que tengamos la expiación definitiva. Este es un sacrificio definitivo, no hay que hacerlo más repetidamente como antiguamente era con los animales que eran solamente sombras. Según el significado de la palabra hebrea, podemos tener paz porque él ha sido apaciguado, ¿sí? O sea, su justicia ha sido calmada. Como la ofrenda por el pecado, Yahshua apaciguó a Elohim de parte nuestra. Él lo hizo como sustituto. Él nos ha reconciliado con Elohim. Como resultado, Yahweh y nosotros hemos sido conducidos nuevamente a la unidad.
El becerro de la ofrenda por el pecado no se comía, no era alimento, como hemos dicho, más bien era una propiciación, expiación al mismo tiempo. Por eso las entrañas y la grosura que se quemaban sobre el altar eran la parte que se elevaba delante de Yahweh como expiación, como una prueba de que todo había sido ejecutado y ahora podía elevarse en humo, ¿no es cierto? Este es el olor grato a Yahweh porque su justicia ha sido satisfecha. Esto era para satisfacer la justicia de Yahweh. Entonces, por un lado la grosura y las entrañas se quemaban como olor fragante a Elohim, y por el otro la sangre de la ofrenda, como ya hemos estudiado también, se derramaba alrededor del altar. El olor fragante era para la satisfacción de la justicia y nuestra expiación, por eso hay dos lados, ¿no es cierto? Y la sangre era para nuestra propiciación como purificación del altar. Anteriormente teníamos un problema serio, entonces, ¿no es cierto?, debido a nuestro pecado, pero se ofrecía a Elohim una ofrenda por el pecado y esta ofrenda resolvía todas estas cosas. Entonces, mediante esta ofrenda, ambas partes quedan satisfechas. Elohim es justo y Él es santo, y también es un Elohim de gloria. Por el contrario, nosotros somos pecaminosos completamente. A los ojos de Elohim en realidad somos una cosa abominable, literalmente. Además, su justicia, santidad y gloria automáticamente nos exigen algo, pero no podemos satisfacer estas exigencias, estos requisitos que se nos hacen. No podemos hacer nada. Cuando Yahweh dice, sean perfectos como yo soy perfecto, y nos plantea todas las cosas que necesitamos ser, esa fotografía de lo que Él es, que es dada a través de sus mishpatim, ¿no es cierto? El ser humano queda completamente en deuda porque jamás vamos a poder nosotros solos satisfacer esos requisitos. Pero la Don Yahshua cumplió con todas esas cosas y lo que Él hizo en el madero satisfizo todos los requisitos de la justicia, santidad y gloria de Elohim. Por lo tanto, la muerte de Yahshua llegó a ser un olor grato que sube a Elohim para su satisfacción. Siempre que Él huele este olor, Él puede decir, estoy satisfecho, ahora tengo paz con lo que me presenta esta ofrenda, ahora puedo volver a reunirme con mis hijos, puedo mirarlos nuevamente, ¿no es cierto? Siempre que un creyente se aferra a esta obra consumada, que nos aferramos a la obra de Mashiach, estás asegurando que su deuda ha sido paga por Mashiach. Literalmente, Hasatán puede acusarnos, y con razón, de cometer muchos pecados y de ser pecaminosos, pero nosotros nos aferramos a este sacrificio y Yahweh declara, no he visto maldad en Jacob. Literalmente, esa es la satisfacción por el lado de Elohim. Pero Mashiach, como nuestra ofrenda por el pecado, también hace que nosotros seamos satisfechos. La satisfacción viene de las dos partes. Cuando observamos la sangre de esta ofrenda, nosotros tenemos shalom. Verdaderamente tenemos la paz de la reconciliación. Antes de que ofreciéramos a Mashiach como la ofrenda por el pecado, no teníamos paz, porque sabíamos que estábamos condenados a muerte, porque sabemos lo que somos dentro nuestro. Pero por medio del derramamiento de la sangre de la ofrenda por el pecado, tenemos shalom. Como resultado, Elohim y nosotros podemos tener una comunión que antes estaba completamente vedada a los hombres, ¿sí? Y ahora podemos hablar, estar en comunión, expresarnos a Él y ser mezclados con Él también. Esta es la propiciación. Entonces, en una misma obra, Mashiach cumplió con la expiación y con la propiciación, los dos lados de nuestra salvación que satisfacen la justicia de Yahweh. La ofrenda por el pecado, entonces, no es comida de forma directa. No lo es para nosotros y tampoco lo es directamente para Elohim, pero es para satisfacción de ambas partes. La ofrenda por el pecado es una limpieza, es la eliminación del pecado. El resto del novillo, recordemos, era quemado fuera del campamento, ¿sí? Porque todo pecado es sacado fuera del campamento y es eliminado y quemado fuera. Y eso resuelve el problema entre nosotros y Elohim, es decir, satisface su justicia. La humanidad fue injusta, es decir, se salió de las reglas de Yahweh y ya no era justa, estaba torcida, estaba mal posicionada, estaba fuera de lugar y estaba desviada de la norma de la perfección del Padre, y la justicia fue ofendida en ese momento. Su justicia quedó ofendida literalmente, eso exigía una reparación y una restauración. Y ahora, gracias a la provisión levantada por Yahweh y ejecutada por Yahshua, nosotros invitamos a Elohim a comer
Él es el invitado y Él viene, se acerca y comemos juntos. La ofrenda por el pecado resuelve entonces este problema antiguo entre el anfitrión, o sea, el que invita, los sacerdotes, que seríamos nosotros si nos colocamos en la condición, en la posición correcta, y Yahweh, que es nuestro invitado de honor. La propiciación hecha sobre el altar. Shemot más adelante dice en 29, 35, 36, así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días llenarás sus manos. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. Los 7 días que se mencionan en el Pasuk 35 representan, como dijimos, un periodo de tiempo completo para un perfeccionamiento perfecto, ¿no es cierto? O sea, toda nuestra vida. Cada día necesitamos ofrecer a Mashiach como nuestra ofrenda por el pecado. Mientras estemos en esta situación, ¿no es cierto?, presente, tenemos que ofrecerlo cada día. Según el Pasuk 36, el becerro de la ofrenda por el pecado era ofrecido como propiciación. Eso nos propicia nuestra presencia delante del Padre, la reconciliación. Aquí el énfasis es la propiciación sobre el altar. El altar se purifica por medio de hacer propiciación sobre él. Entonces, tenemos que recordar que el altar es una mesa de comedor donde vamos a cenar. Siempre que vamos a servir los alimentos, limpiamos primero la mesa. Queremos quitar todo lo sucio y purificar la mesa. La ofrenda por el pecado purifica nuestra mesa de comedor, o sea, el altar, haciéndolo un lugar limpio para comer. El Pasuk 36 dice que el altar debía ser ungido a fin de ser santificado. En este Pasuk no se menciona nada de la sangre, pero en todos los escritos de Moshe se revela el principio de que la santificación es por medio de rociar la sangre. No queda duda de que el altar es purificado por la sangre, que ha sido derramada. Sin embargo, aquí el altar es santificado por el aceite de la unción. Ya fue rociado con sangre, ahora además va a recibir el aceite de la unción. La sangre representa la muerte de Mashiach y el aceite representa la unción del Ruach, aquello en lo cual Mashiach se convierte. Tenemos la sangre que nos purifica y el Ruach que nos unge. Podemos usar nuevamente el ejemplo de la mesa del comedor. Cuando limpiamos la mesa queremos que esté reluciente, ¿no es cierto? La sangre nos purifica y el aceite hace que brillemos literalmente. Por lo tanto, necesitamos tanto la sangre que nos purifica como el Ruach que nos hace brillar. Esto es ser santificado. Si no podemos recibir al Ruach sin la sangre, o sea, sin la salvación, literalmente. Solamente podemos recibir al Ruach después de haber sido salvos y aceptado al Adón. Pero sin el Ruach no hay santificación tampoco. Debemos recordar que ser santificados es estar separados y marcados, ¿no es cierto? Todas las demás mesas tal vez estén sucias, estén opacas, están sucias y no brillan, ¿no es cierto? Pero hay una mesa que es el altar, que está purificada y ungida, por lo tanto está limpia y reluciente. Como resultado, esa mesa es diferente de las otras, ha sido separada de ellas. Por la consagración, para la consagración del altar se debía hacer entonces la propiciación por 7 días también, ¿no es cierto? Así como la de los sacerdotes. Después de que el altar había sido santificado, llegaba a ser santísimo. Cualquiera que tocara el altar quedaba santificado también. Eso quiere decir que el altar donde se llevaba a cabo la propiciación santificaba las ofrendas. Esa es la cuestión, porque los corderos que llegaban o los becerros que llegaban eran animales comunes, ¿no es cierto? Y como toda la creación, son animales también caídos dentro de lo que es el pecado, ¿sí? Entonces necesitaban también ser santificados. Ya una vez tocando el altar, ya no eran simples corderitos o becerros, apenas tocaban el altar, ya eran ofrendas santísimas, ¿sí? Ofrendas kadosh para Yahweh. De tal manera que el altar mismo podía santificar entonces a aquel que lo tocara también. Cualquiera que toca el altar es santificado y cualquier cosa que se ponga sobre el altar también es santificada. Por lo tanto, cualquier cosa ofrecida sobre el altar automáticamente era santificada. Como sacerdotes que estamos caminando para alcanzar el premio de la eternidad, ¿no es cierto? Caminando los 7 días determinados para esta creación,
Todos los días debemos ofrecer la ofrenda por el pecado. Cuando hacemos esto tenemos una mesa de comedor que está completamente limpia y ungida, está sido purificada y está santificada. Cualquier cosa que se coloque sobre esta mesa será santificada. Todas las mañanas necesitamos ofrecer a Mashiach como la ofrenda por el pecado. Esto va a propiciar que tengamos un buen día. Por lo general la gente se saluda con un buenos días, ¿no es cierto? Cuando hablamos de un buen día no debemos referirnos a un saludo, sino a tener un buen día por medio de ofrecerle a Elohim la ofrenda por el pecado, a tener un día bendecido, un día con su presencia. Si no tenemos esa bendición no vamos a tener su presencia, ciertamente. Si presentamos a Mashiach como la ofrenda por el pecado cada mañana, vamos a tener un buen día, una mañana de propiciación. Y el resultado será que ese buen día santificará todo el resto del día. En el mensaje anterior usamos el ejemplo de un hombre que invita a Elohim a comer. Cuando ofrecemos a Mashiach como la ofrenda por el pecado, no existirá ningún problema entre nosotros, los que invitamos, y Elohim, que es el invitado. En lugar de problemas, vamos a tener la sangre redentora y el aceite de la unción, los cuales representan la propiciación y la santificación. Ahora hay paz entre el que invita y el invitado y podemos servirle la comida a Elohim para su satisfacción plena. Necesitamos entender el asunto de la propiciación según el trasfondo de la práctica en los tiempos antiguos, especialmente entre los judíos. Cuando dos grupos tenían algún problema, era necesaria la propiciación, ¿sí? Para resolver las cosas. No se arregla solamente diciendo, ay, discúlpame, me olvidé, como se hace actualmente. Luego de que se llevaba a cabo la propiciación, estos dos grupos entonces podían sentarse y volver a comer juntos, ¿sí? La comida es una forma muy importante en la antigüedad de los pueblos semíticos para establecer comunión, ¿no es cierto? Debido a la propiciación, ¿sí? Cuando ya era realizada, podían estar en paz y podían compartir la comida, ¿sí? Esto es un cuadro, es un tipo de la relación entre Elohim y nosotros. A causa de nuestro pecado tenemos un problema con Elohim. El origen de ese problema sabemos que es Hasatán, ¿no es cierto?, que introdujo el pecado en nosotros y ha llegado a ser un problema insoluble porque está en nuestro interior. Sí, pero Mashiach vino a quitar el pecado, entonces de esta forma él resuelve el problema y lleva a cabo la propiciación, ¿no es cierto? Por lo tanto, siempre que lo ofrecemos a Mashiach como a Elohim, ¿no es cierto?, como la ofrenda de pecado, podemos disfrutar lo que él hizo para nosotros y ese momento podemos retomar la comunión con el Padre. Podemos sentarnos a comer juntos nuevamente, ¿no es cierto? Porque ya no tenemos problemas con Elohim. Ahora tenemos Shalom y podemos festejar con él. La comida que se ofrecía a Yahweh. Los Pasuquín 38 al 41 hablan acerca de la ofrenda de los dos corderos cada día también, ¿no es cierto?, lo que seguía. El Pasuk 38 dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, dos corderos de un año cada día continuamente. Según el Pasuk 39 se ofrecía un cordero por la mañana y el otro por la tarde, ¿no es cierto? Y junto con cada cordero se ofrecía una décima de un efá de harina fina con un cuarto de hin de aceite de oliva machacada y un cuarto de hin de vino para la libación. Todo esto era ofrecido a Elohim por los sacerdotes que ya habían sido lavados, vestidos y satisfechos. Ahora vamos a considerar los víveres, ¿no es cierto?, que se utilizan para esta preparación, que incluyen también ahora la segunda parte, que vamos a ver los corderos con el resto de las cosas, la harina, el aceite y el vino. Los corderos, como ya dijimos, pertenecen al reino animal y el resto todos al reino vegetal. Todos estos víveres tipifican aspectos de Mashiach. Obviamente todo es Mashiach, ¿no es cierto? Mashiach es nuestro cordero, él es nuestro trigo, nuestra vid que produce el vino y el olivo que produce el aceite. Ahora, ¿cómo puede Mashiach por medio de estos cuatro aspectos llegar a ser nuestro alimento? Si queremos contestar esta pregunta tenemos que darnos cuenta de que estos asuntos no eran simplemente objetivos para los israelitas, más bien eran muy subjetivos, ya que eran cosas cultivadas, criadas y
cosechadas por los hijos de Israel en la buena tierra. Una décima parte de la cosecha se separaba y durante la fiesta se ofrecía a Elohim, ¿no es cierto? Debido a que estas cosas se producían de esta manera, eran subjetivas para ellos, porque ellos tenían parte en esa producción. En otras palabras, eran cosas que eran el producto de su trabajo, ¿sí? Un producto que les pertenecía, porque Yahweh les había dado la tierra, aunque no les pertenecía esa décima parte, porque debían devolverla, pero a ellos les pertenecía esa participación, ¿no es cierto? Y ellos mismos producían ayudados por Yahweh, quien daba las lluvias y el crecimiento. El pueblo de Elohim en el Tanaj ofrecía lo que producían, literalmente, y lo que producían no era cualquier cosa, sino que era el producto de la tierra, el producto de aquello en lo cual trabajaban juntamente con el Padre. Esto indica que el Mashiach que nosotros ofrecemos a Elohim como su comida debe ser muy subjetivo para nosotros, debe ser un Mashiach trabajado en nuestro interior, debe ser un Mashiach vivenciado, literalmente, tiene que ser nuestro producto. Todas las partes Mashiach que vivimos en nuestro interior cada día, lo que hemos producido por medio de nuestro trabajo y experiencia diaria del trabajar, ¿no es cierto?, del operar en nosotros, del Ruach cada día. Recientemente hemos hablado mucho acerca de vivir a Mashiach. Vivir a Mashiach es en realidad cultivarlo también, ¿no es cierto? Esto quiere decir que a medida que vivimos a Mashiach, Él crece en nosotros. Lo que nosotros necesitamos es que Mashiach dé fruto. Por eso se trata de cultivarlo. Él se compara en Matías 13, se compara a sí mismo con una semilla y a nosotros con la tierra, ¿no es cierto? Él vino a sembrarse como la semilla en nosotros, como la tierra, a fin de que lo cultivemos. Y eso es lo que sucede cuando recibimos el Ruach, ¿no es cierto?, que es nuestra nueva tierra, cuando recibimos nuestro nuevo hombre en el cual tenemos la semilla de Mashiach. Este pensamiento es ampliamente elaborado en el Berihadashá. Por ejemplo, Shaul dice, ustedes son huerto de Elohim, edificio de Elohim. Junta las dos cosas aquí, ¿no es cierto? En Corintiyim Aleph en el capítulo 3. Literalmente la palabra griega usada como huerto en este pasuk significa tierra cultivada, ¿sí? No es cualquier cosa, no es un jardín como algunas veces se traduce, ¿no? Nosotros somos la tierra donde Elohim cultiva a Mashiach. Por lo tanto, es crucial que produzcamos Mashiach. Podemos hablar de vivir en Mashiach, pero tal vez no nos hayamos dado cuenta de que vivir a Mashiach es cultivarlo, criarlo para que dé fruto. Y ese fruto es Mashiach mismo. Tiene que ser, cada árbol se reproduce según su propia especie. Por un lado, como creyentes somos huertos, por otro somos una granja también, porque un huerto produce cereales y vegetales, pero una granja se usa para criar ganado y necesitamos todas las experiencias de Mashiach. Por lo tanto, estamos cultivando a Mashiach como la vida vegetal y criándolo como la vida animal. Esto es en cuanto a las experiencias que Mashiach tipifica a través de cada una de estas ofrendas. Ahora debemos preguntarnos cómo lo cultivamos y cómo lo criamos. Si queremos criar a Mashiach como un becerro, por ejemplo, para nuestra ofrenda de pecado, debemos poner en práctica cada mañana el ofrecer a Mashiach como nuestra ofrenda de pecado, ¿no es cierto?, por el pecado. ¿Cómo lo vivenciamos a Él? Viviendo nuestra vida, matando ese pecado, ¿no es cierto?, a través de lo que Mashiach realizó, utilizando ese becerro, por así decir, con el cual Él propició nuestra salvación, de manera tal que estemos todos los días reconociendo la salvación que Él nos ha dado, el becerro que Él fue para nosotros. Cada día debemos reconocer esto y tomarlo como parte de nuestra vida. Sin eso que Él ha hecho por nosotros, verdaderamente no podríamos siquiera levantar nuestra voz hacia nuestro Padre. Agradecemos realmente cada una de estas cosas, cada día. Realmente no lo hacemos. Lo normal es que tal vez pidamos perdón por nuestros pecados, hacemos muchas cosas, pero no estamos agradeciendo literalmente, no estamos ofreciendo a Mashiach como nuestra ofrenda por el pecado, con la cual Él terminó con nuestra naturaleza de pecado. ¿Sí? Entonces estas cosas son importantes de ser llevadas a la vida práctica nuestra en cada día. Mientras más ofrecemos a Mashiach como ofrenda por el pecado, más crecerá el
en nosotros, en ese aspecto sobre todo. Mashiach que se ofreció para salvarnos. Es posible que cuando comencemos a ofrecer a Mashiach de esta manera, él sea un becerro pequeño, pero de a poco crecerá hasta transformarse en una ofrenda que es un toro grande, un toro fuerte. Y esa es la forma en la cual nosotros cultivamos, criamos a Mashiach en las experiencias. Por medio de la experiencia, realmente he comprendido que cada vez que tenemos contacto con Elohim necesitamos ofrecer a Mashiach como la ofrenda por el pecado. Es necesario hacerlo cada vez. Sin embargo, al orar por otros, he observado que muy pocos realmente ofrecen a Mashiach como esta ofrenda en su oración. Ciertamente que todos somos pecaminosos, pero muchos no se han dado cuenta de su pecado. Del mismo modo en que necesitamos lavarnos, ¿no es cierto?, las manos antes de comer, debemos lavarnos a nosotros mismos por medio de ofrecer a Mashiach como nuestra ofrenda por el pecado antes de sentarnos a comer con el Padre. Todos los días tenemos que ofrecer a Mashiach, a Elohim, como nuestra ofrenda por el pecado. Eso nos lava, eso nos limpia. No debemos hacer esto como un simple hábito o rutina, ciertamente. Sí, por el contrario, tiene que ser el resultado de una fuerte impresión y de estar conscientes de que en nuestra naturaleza caída somos pecado. Esa parte no debemos olvidarla nunca porque todavía está presente en nosotros la naturaleza caída, de manera que todavía todos los días necesitamos ofrecer a nuestro becerro, que es Mashiach. No ofrecemos más becerros literales, pero ofrecemos a nuestro Mashiach, que es nuestro becerro, que nos ha liberado de esa situación. Entonces, cuando estamos conscientes de que somos pecaminosos, que en realidad somos el pecado mismo, ofrecemos a Mashiach como nuestra ofrenda por el pecado, y por lo tanto Mashiach crecerá en nosotros poco a poco hasta llegar a ser un becerro grande en verdad. La educación espiritual apropiada. Sabemos que debido a diferentes situaciones muchos no han recibido la educación apropiada. Del mismo modo, muchos creyentes de hoy tampoco han recibido la educación espiritual apropiada. Muchos predicadores son elocuentes, tienen mucho conocimiento y están muy aptos desde el punto de vista humano, pero son superficiales y no están en el Ruach, entonces no transmiten verdaderamente vida. Todos necesitamos mucho más que otras cosas, una educación espiritual genuina que tenga vida. Los creyentes tal vez tengan una educación secular muy alta, pero en cuanto a lo espiritual carecen normalmente de mucho. Tal vez sepan mucho de ciencias, de las cosas materiales, de los asuntos de esta vida, pero les falta el conocimiento de las cosas espirituales. Pero espero que los santos en la restauración de Elohim adquieran la mejor educación espiritual. Yo creo que le está restaurando grandemente estas cosas. Por lo tanto, los animo a que empleen su tiempo estudiando los mensajes de los estudios Camino y demás mensajes que Él nos da para estar preparándonos más para ser sus servidores. Estos mensajes nos van a ayudar a todos a ser educados espiritualmente. En las reuniones de la congregación tenemos que tener el contenido apropiado, no debería haber gritos vacíos, gritos sin contenido, ¿no es cierto? Sin verdad. No es suficiente que funcionemos en las reuniones de manera activa o lo que se conoce como manera viviente, ni siquiera si fuera simulado, ¿no es cierto? Necesitamos tener un contenido espiritual. Esto requiere que cultivemos y creemos a Mashiach diariamente, si no, no vamos a tener ningún contenido espiritual para compartir con los hermanos. Si no criamos a Mashiach como la vida animal, ¿cómo vamos a obtener el becerro o el cordero para satisfacer a Elohim? De esta manera no vamos a tener la necesaria posición para estar con los hermanos. Si no labramos la tierra, ni sembramos la semilla, ni la regamos, ni hacemos nada, ¿cómo vamos a obtener la cosecha del trigo? No vamos a tener harina para el pan. ¿Cómo podemos tener el aceite y el vino? ¿No es cierto? Es absolutamente necesario que cultivemos a Mashiach como la vida vegetal y que lo criemos como la vida animal. Así como necesitamos criar a Mashiach como un becerro para la propiciación, debemos criarlo como un cordero para hacer la comida que se ofrece directamente a Elohim. Cuando vamos a las reuniones tenemos que llevar a Mashiach como un becerro y como los corderos. También tenemos que cultivar a Mashiach como el trigo que produce la harina, ¿no es cierto? Como las olivas que producen el aceite, como la vid
que produce el vino. Cultivar el trigo es experimentar a Mashiach diariamente como la provisión de vida. El trigo representa a Mashiach en la encarnación, mientras que la cebada lo representa en resurrección. Si experimentamos a Mashiach como la provisión de vida, que es la reproducción que se produce en todas las plantas, ¿no es cierto? Lo vamos a cultivar como el trigo y la cebada. Si vivimos a Mashiach mediante el Ruach, en nuestro Ruach, lo vamos a cultivar como las olivas que producen el aceite. Además, si en nuestra experiencia derramamos el ser que vive en Mashiach, no sé, como cultivando la vida que produce el vino, ¿no es cierto? Tendremos también la libación. Por lo tanto, para producir el aceite y el vino necesitamos vivir y morir a diario. Necesitamos una vida de vivir y morir. Shaul dijo que a diario era puesto a muerte. Día a día él era conducido a la muerte de Mashiach, ¿no es cierto? Esta debe ser también nuestra experiencia, literalmente. Diariamente podemos ser conducidos a muerte por los demás, tal vez por nuestros familiares o por diferentes cosas en nuestro entorno. Si tenemos tal vida de ser conducidos a la muerte, ¿no es cierto? Vamos a producir el vino de la libación y el aceite también de las olivas machacadas. Espero que esta breve y simple exposición les brinde algún entendimiento acerca de los alimentos espirituales que se describen en Shemot 29, pero que vamos a estudiar más a fondo después. Que todos entonces experimentemos las riquezas de Mashiach y ganemos la educación espiritual apropiada a fin de que vivamos una vida en un nivel más elevado, no en el bajo nivel en el que se encuentran la mayoría de los creyentes hoy en día. Es necesario que comencemos a elevarnos, que cultivemos y criemos a Mashiach. Entonces podremos traer los víveres a las reuniones de la congregación. Bien. Ahora sí, habiendo terminado, quedo a disposición de ustedes para preguntas y consultas. Dice Carla, esto me hace acordar a Ezequiel 16:4. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, no fuiste frotada con sal, ni envuelta en pañales. Mi pregunta es, ¿en qué sentido? O sea, exactamente qué fue lo que te hizo acordar eso, porque no sé. Aníbal, a Dani ofrecemos la ofrenda por el pecado con oración, porque ciertamente cada día hay pecado, nosotros nos sentimos sucios y no aptos para servir a Elohim. ¿Qué posición debemos tomar? Presentar a Mashiach como el pecado. Nosotros hemos aceptado a Mashiach, entonces vamos y demos gracias como Mashiach que ha hecho ese pecado. Lo ofrecemos literalmente sobre Él es nuestra propiciación, Él es, acá está el Mibeser, ¿dónde está Mashiach? Tiene que estar dentro de nosotros, cada vez más lo vamos interiorizando en la medida en que lo ofrecemos cada día, se lo ofrecemos a él y reafirmamos esa aceptación que hemos tomado. ¿Qué es lo que nos salva a todos? ¿Cómo somos salvos? La única forma de ser salvos es creer en Mashiach y en la obra que consumó, ¿no es cierto? Entonces justamente, si nosotros vamos al Padre y le decimos gracias por la obra de Mashiach, acá lo traemos, seguimos agradecidos a esa obra, porque sin esa obra no podríamos estar acá, y lo que sea que el Ruach nos mueva a interiorizar, porque lo más importante no es estar dando gracias todo el tiempo, sino estar interiorizando justamente toda esa situación que esté dentro de nosotros cada día más. Esa es la forma de hacerlo. En sí, cuando decimos oración, existen varias cosas, ¿no es cierto? Hasta ahora no hemos hablado todavía nos faltan un par de posts y después ya llegamos al altar de incienso, así que recién ahí viene la parte de la oración. La parte de la oración, por así decir, viene después de haber cumplido con todos estos pasos. El becerro es una propiciación que se levanta en el altar. Entonces esto es un sacrificio que se ofrece sobre el altar, no es una oración, es simplemente el holocausto es una cosa, y los holocaustos y las cosas que son para ofrenda con Yahweh que son reconciliaciones, ¿no es cierto?
son ofrendas que van sobre el altar, o sea que nosotros ministramos sobre el altar, no son oraciones, no estamos orando, estamos propiciando eso para que tener la posición correcta para reunirnos con Él. Recién ahí, cuando estemos reunidos con Él, vamos a orar, levantar oraciones porque vamos a estar en la posición correcta. Antes de estar en la posición correcta, seguimos estando en pecado. Por eso es que tiene que ser todos los días. Por eso es que él hacía que fuera todos los días, ¿no es cierto?, los sacrificios. ¿Por qué? Porque todos los días necesitamos presentarnos delante de su presencia. Nosotros no estamos llenos del Ruach, estamos en parcialidad, ¿no es cierto? Entonces todos los días necesitamos llevar esa ofrenda, no matar corderos todos los días, evidentemente, ni matar becerros, sino llevar a nuestro Mashiach. Eso es lo que estaba representando esa actitud de el sacrificio diario de animales, ¿no es cierto? Que todos los días ahora en nuestra vida nosotros necesitamos presentar a ese Mashiach como propiciación para estar parados correctamente, para poder seguir con el resto de las cosas, que viene siendo la oración. Ahí sí viene el momento en el cual nos ponemos en contacto con Yahweh y hablamos con Él, elevamos las oraciones y demás. Dice que la salvación, dice Carla, sea una realidad y no una simple afirmación. Exactamente, no es una cosa que decimos, sino una cosa que vivimos. Tiene que verse, percibirse. Verse y percibirse, cuando lo digo, no son actitudes emocionales que puede representar la carne, sino que son cosas que el Ruach identifica. Todos tenemos un Ruach y necesitamos aprender a ver a través de nuestro Ruach. Eso se logra practicando, usándolo todos los días, literalmente. Dice Gaby, todo eso se logra a través de vivir a Mashiach, esa entrega al Padre, ¿verdad? A través de la negación del yo, de nuestra carne, y obedeciendo la voluntad del Ruach. A través de todas esas cosas obtenemos las distintas partes de Mashiach, pero estábamos hablando específicamente de la ofrenda por el pecado, y la ofrenda por el pecado es aceptar a Mashiach cada día. Claro, eso implica todas esas cosas, pero no como cosa anterior, por así decir. Implica todo lo que Mashiach nos ha dado verdaderamente, y que entonces viene la negación de la carne y todas esas cosas, sí, justamente. Dice Carla, entonces es practicar la salvación por medio de mantener la santidad. Qué complejo, y así nomás yo te diría que no practicamos la salvación. La salvación no es una cosa que se practica, la salvación es un paso pronto, ¿tá? O sea, ¿cómo te puedo decir? La salvación es el casamiento, el matrimonio dentro de la iglesia con el vestido y todas las cosas, y la santificación es el resto de la vida de casados, ¿sí? Entonces tenemos un acto una vez por el cual somos salvos. Eso no se practica, la salvación ya está asegurada y no se vuelve a perder, no se pierde porque lo asegurado. Ahora, la santificación es otra historia, podemos terminar en divorcio, por así decirlo, ¿no es cierto? Pero ahí es donde viene el resto de la práctica, ¿sí? Mantener la santidad, nosotros realmente no conseguimos mucho mantener la santidad, lo que más hacemos es ofrecer el becerro por el pecado cada día, porque seguimos teniendo la naturaleza de pecado en el interior, sigue estando ahí, de manera que seguimos necesitando hacer esa ofrenda diaria, pero ahora ofrecemos a Mashiach, esa es la diferencia, y después vamos a estar correctamente posicionados para poder comer con Él, estar en su presencia, levantar las oraciones y al realizar también el resto de las tareas, ¿no es cierto? Todo lo que eso lleva a una vida ¿no es cierto?, de sacerdocio, en la cual eso va continuado y va enganchado y va creciendo, tiene que ir creciendo. Shalom, Alexander, bienvenido. Entonces es más o menos eso. Dice Gaby, aceptar a Mashiach cada día es como reconocerlo apenas nos levantamos. No sé cómo explicar, como ver nuestro esposo todos los días.
lo tenemos que usar como todas nuestras partes necesarias, literalmente. Si representáramos literalmente a lo que tiene que hacer un sacerdote, lo primero que tenemos que hacer para ir a reunirnos con Yahweh es ofrecer a Mashiach como nuestra salvación, nuestro redentor, y el que propició nuestra expiación, ¿no es cierto? Entonces lo ofrecemos como becerro, dando las gracias justamente por todo eso que él realizó por nosotros. Agradecemos todo eso. Ese es el primer paso para colocarnos en la presencia del Padre. Después todavía tenemos que lo vamos a ver en la siguiente charla, tenemos que ofrecerlo como nuestro holocausto, ¿no es cierto? Un holocausto es una ofrenda que se realiza para la satisfacción del Padre. Esa la ofrecemos para Él directamente, como un regalo. Nos llegamos con un regalo, ¿no es cierto?, para Él, y eso es nuestro Mashiach como el Cordero, cosa que vamos a estudiar. Y también tenemos la ofrenda por la paz, ¿no es cierto? Estamos en paz, o sea, ahora podemos sentarnos y comer el Cordero de la paz, por así decir, como hemos dicho, que se come para encerrar cualquier pacto, ¿no es cierto? Y también pacto de reconciliación, ¿sí? Ya ha habido una restitución, Mashiach la hizo, entonces acá está la restitución que Mashiach hizo por mí, por eso ahora puedo sentarme a comer nuevamente con el Padre. Esas son las cosas. ¿Cómo puedo ofrecer a Mashiach? Mashiach tiene que crecer en mí. No puedo venir todos los días a él tampoco y repetirle un speech. Gracias porque me salvaste. Voy a repetir siempre la misma frase si no lo vivo cada día. Lo que tengo que traer es un Mashiach vivo. Una experiencia diaria de mi vida con Mashiach. ¿Cómo es mi vida con Mashiach? ¿En qué me transformo cada día? ¿No es cierto? ¿Cómo él nos transforma? Esa es la parte vida, ¿no es cierto? De todo esto. Entonces es al revés, practicar la santidad por medio de reconocer la salvación. No es una cosa relacionada con la otra. Vamos a ver si no entendemos. La salvación es una puerta de entrada. Damos gracias por la puerta de entrada. Pronto, acabó. ¿Sí? No necesitas estar tratando de prolongar la salvación, pero damos gracias por la reconciliación. Porque es mucho más importante. La salvación es una cosa que, ay, qué bueno, me salvaste, me gusta. Entonces, pero la salvación está vista desde nuestro punto de vista. En cambio, lo otro es una expiación que satisface la justicia que ha sido quebrantada de Yahweh, y propiciación porque propicia que volvamos a reunirnos con él. Ahora, esas dos cosas están vistas desde el punto de vista del Padre. Salvación, nosotros siempre llamamos salvación. ¿Por qué nos gusta la salvación? Porque no nos gusta la perdición. ¿No es cierto? Normalmente, pues ya, listo, zafé de aquello que no iba a ser bueno. Es evidente que sí hay salvación, no estoy negando que haya salvación, pero necesitamos verlo más desde el punto de vista del Padre, ¿sí? Exacto. Dice Nico, el Mashiach debe de mirar dentro de nosotros. Mashiach ya está dentro tuyo. Y todo lo que hagamos de palabra, de hecho, debe ser en el nombre de Yahshua. No, Yahshua está dentro tuyo. Vos no tenés que hacer nada en el nombre suyo. Vos tenés que hacer todo en él. Sos vos mismo. Es tu segunda naturaleza que está dentro tuyo y que tenés que usar en vez de tu naturaleza. Tu carne puede hacer todo lo que quiera en el nombre de Yahshua, pero no es lo mismo que ser Yahshua o ser mezclados con Yahshua, ¿no es cierto? Es una cosa que es diferente, sutilmente diferente, y sin embargo, Mashiach no está afuera tuyo. No lo trates como alguien que está afuera, está dentro. ¿Sí? Por eso es que necesitamos vivirlo a través del mismo Mashiach que hizo todas esas cosas. Bien. Gracias por la charla, como todas. Sí, son todas charlas para que tienen mucho contenido. Cada vez tenemos que alimentarnos más. Así que hay que masticar bastante, chicos. Hay que leer y releer muchas cosas y empezar a vivenciarlas, por así decir. Aunque sea de a poco, vamos vivenciando. Gracias a ustedes por la presencia y la participación. Nos vemos mañana con la nueva serie que empieza mañana, ¿sí? Mañana arrancamos con una nueva. Shalom a todos entonces, hermanos. Abba siga bendiciéndonos grandemente y nos muestre su favor, haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Amén. Shalom a todos, chicos, y hasta mañana.